Mientras tanto en el mundo de dioses y ángeles, palacio real del todopoderoso Zeus. ¿Y bien Loki? Espero buenas noticias, ya he tenido suficientes malas, diría Zeus. Las tengo señor, Poseidón partió al mundo mortal de inmediato, traerá en sus manos a Black, diría Loki. Sin embargo, lo quiero antes que acabe el día, sé que Poseidón no me puede fallar, diría Zeus. Estoy completamente seguro que Poseidón lo traerá y sobre todo con vida, pero debo admitir que estoy un poco preocupado, ese tal Black debe tener muchos trucos bajo la manga, si fue capaz de vencer a un ángel, diría Loki. Te preocupas demasiado, Azazel perdió por exceso de confianza, bajó la guardia al pensar que era fácil vencer a un mortal, Poseidón no cometerá ese mismo error, diría Zeus. Puede ser, sin embargo Poseidón desprecia a los mortales, por lo tanto espero que no acabe con Black, diría Loki. Estoy seguro que logrará contenerse, una vez que tenga en mis manos a ese tal Black entonces la reina Isis estará en deuda conmigo, eso es lo divertido cuando una persona te debe un favor, diría Zeus mientras tenía una sonrisa arrogante. En fin, dime si Tyr aún no ha bajado de las montañas, diría Zeus. Por desgracia aún no señor, no lo hace desde los acontecimientos de hace meses, posiblemente se encuentre entrenando duro después de su derrota, diría Loki. Aun si jamás podrá vencerme, no me importaría volver a pelear con Tyr, su velocidad es asombrosa que fue capaz de obligarme a usar mi forma final, de solo recordarlo me hierve la sangre, fue una pelea emocionante, diría Zeus mientras tenía una sonrisa arrogante. Ahora nos situamos en las alturas, justo en las montañas, donde el viento era mucho más fuerte, los rayos y relámpagos más peligrosos. No puedo hacerlo por más que trato, he estado entrenando mentalmente durante meses y no soy capaz de conseguirlo, no puedo mantener la razón cuando me transformo, no puedo durar más de 5 minutos manteniendo la razón, luego de los 5 minutos pierdo el control, pero empiezo a comprenderlo, es imposible dominar la maldición, dominar la bestia en mi interior, sin embargo mi pelea contra mi padre logré recuperar el sentido durante unos segundos, no sé cómo rayos lo hice, supongo que fue toda esa adrenalina recorriendo por todo mi cuerpo al enfrentar al ser más poderoso, se diría el ángel de la muerte en sus pensamientos. Mientras tanto en uno de los santuarios del reino. Aquí estás, te seré sincero, cuando lo escuché no lo podía creer, me resultaba imposible de creer, un mortal con la fuerza de un dios, diría Hércules. ¿Qué haces aquí Hércules? No es propio de ti venir al reino, todo el tiempo estás en los campos de entrenamiento o en misiones, diría Azazel. Simplemente tenía que saberlo viniendo de ti, ¿qué tan fuerte es ese Saiyajin?, diría Hércules. No estoy de humor para hablar acerca de mi derrota, diría Azazel. Vamos hermano, sabes que me entra curiosidad cuando los mortales llegan al nivel de los dioses, muchos de ellos protegen a sus razas, son como héroes, ya no puedo proteger a los mortales como en el pasado, pero sé que cada día aparecen mortales poderosos que hacen el trabajo por mí, diría Hércules. Lamentablemente esto no es el caso, su nombre es Black, su corazón está lleno de maldad, nunca antes había visto a alguien de su nivel, con cada golpe se volvía más fuerte e incluso más veloz, le encanta destruir planetas y sobre todo, acabar con cualquier raza incluyendo a los dioses y mortales, créeme cuando lo digo Hércules, ese Saiyajin ha acabado con miles y millones de mortales, ¿cómo te hace sentir eso? Diría Azazel. Hércules no diría nada, este se encontraba totalmente atónito ante lo que había escuchado, simplemente todo le parecía completamente surrealista. Tal como lo escuchas, ese Saiyajin es despreciable, no tiene un pensamiento más que destruir a todo lo que se le cruce, diría Azazel. No puedo creer que existan mortales que acaben con los de su misma especie, sin embargo, no debería sorprenderme, allá afuera existe mucha maldad, pero no debería preocuparme mucho más, nuestro hermano Poseidón fue enviado a acabar con ese Saiyajin, diría Hércules. Sin embargo, Azazel no diría nada, al escuchar que Poseidón había sido enviado muchos pensamientos dudosos le vendrían a la cabeza. No te preocupes más hermano, nuestro hermano Poseidón le pondrá fin a la destrucción de ese tal Black, aunque me habría gustado enfrentarlo, un oponente digno, un oponente que pelea con pura fuerza bruta, tal como yo, diría Hércules mientras tenía una gran sonrisa.
Tengo que decirte algo muy importante, Hércules, lo he pensado una y otra vez, he creado escenarios en mi cabeza y no hay manera, diría Azazel. ¿Ocurre algo? ¿Qué tienes en mente?, diría Hércules. Poseidón no podrá vencerlo, diría Azazel mientras tenía una mirada baja. Hércules se sorprendería, no podía creer que esas palabras habrían salido de Azazel, incluso un ángel temía del poder de ese tal Black. Sé que suena surrealista, pero Poseidón no será el vencedor, el señor debió haber enviado a alguien como Black, fuego contra fuego, diría Azazel. No lo entiendo, Poseidón es el más poderoso de todos nosotros, no puede ser derrotado, me niego a aceptarlo, Poseidón será el vencedor, diría Hércules mientras tenía una expresión seria. No lo entiendes, Hércules, ese Saiyajin es un monstruo, Black es la reencarnación de la maldad en persona, solo un monstruo puede enfrentar a otro monstruo, diría Azazel. Nunca antes te había escuchado hablar de esa manera, pareces asustado ante el poder de ese tal Black, ¿qué quieres decirme exactamente?, diría Hércules. El señor debió haber enviado al ángel de la muerte, cuando Tyr libera su maldición se convierte en el guerrero más peligroso que jamás haya visto, me recuerda mucho a Black, solo Tyr podría enfrentarlo y salir con la victoria, diría Azazel con un tono grave en su voz. Nunca antes lo había visto actuar y hablar de esta manera, realmente es tan peligroso ese tal Black. Eran los pensamientos de un atónito Hércules. Mientras tanto en el mundo mortal, Universo Zero, Planeta Supremo. Parece que la pelea ya dio inicio, ese ki gigantesco sin duda pertenece a Poseidón y ese otro ki maligno debe pertenecer a ese sujeto, diría Kakaroto. He visto de lo que es capaz de hacer ese sujeto, Poseidón no podrá ganar, el ki de ese adversario no tiene límites, tiene un cierto parecido a la doctrina egoísta prohibida, ahora notas el peligro que representa ese sujeto y aún así no quieres fusionarte. Diría Dark. No me harás cambiar de opinión, tú mismo lo has visto, Poseidón tiene la pelea bajo control, no es necesario intervenir, Poseidón es mucho más poderoso que Hades, no tendrá problemas en vencer a ese sujeto, incluso Azazel está muy por debajo de Poseidón, no hay nada de qué preocuparse, sin embargo, soy superior a Azazel pero no puedo rivalizar con el poder de Poseidón, la razón por la cual tuve oportunidad contra Zeus fue gracias a Tyr, él se encargó de agotarlo, solo así tuve una oportunidad de enfrentarlo, diría Kakaroto mientras tenía una expresión seria. Mientras tanto en el planeta donde se estaba realizando todo el caos y un brutal enfrentamiento. Poseidón se había recuperado del poderoso puñetazo que había recibido en la cara, sin embargo este comprendería que no podía permitirse volver a recibir otro golpe, debido a que ese puñetazo lo había dejado noqueado por al menos unos segundos. Por otro lado, Black se encontraba con una sonrisa despiadada, debido a que había notado lo que la fuerza de sus puños había provocado. La resistencia y fuerza de este mortal me recuerda a Hércules, sus puños parecen estar hechos de acero, no puedo creer que ese sucio mortal me haya noqueado por unos segundos, pero ese golpe me hizo abrir los ojos, no puedo volver a recibir otro golpe, se diría Poseidón quien se colocaría en guardia. ¿Qué sucede? ¿Acaso es lo que crees que es? He puesto al dios de los mares a la defensiva. Te lo advertí desde el inicio de la pelea, eres más fuerte que tu amigo pero no será suficiente, diría Black mientras tenía una sonrisa confiada y empezaba a dar pasos al frente. Te equivocas mortal, lo que has experimentado es nada más el 50% de mi poder, verás de lo que es capaz de hacer el dios de los mares en su máximo esplendor, diría Poseidón y soltaría una sonrisa arrogante. Vaya, parece ser que también puedes sonreír, pero si crees que eso me asusta entonces no puedes estar más equivocado, adelante amigo, ataca, diría Black con una sonrisa despiadada. Pero entonces Poseidón haciendo uso de todo su gran poder atacaría a Black con una velocidad atroz, que en cuestión de segundos se encontraba a centímetros de con un poderoso ataque. Black no sería capaz de ver los escalofriantes movimientos de Poseidón, a consecuencia recibiría de lleno el ataque en toda la cara al extremo que le sacudiría el cerebro. Pero Poseidón no se detendría y con todas sus fuerzas golpearía los puntos vitales de Black, un golpe en el hígado, un golpe en la clavícula y otro golpe en la barbilla para noquearlo de una vez por todas. Black de inmediato perdería el conocimiento, lo que provocaría que escupa sangre y caiga en todos los escombros. Lo más aterrador es que en el proceso había perdido su poderosa transformación y sobre todo, el brillo en sus ojos.
Estas son las consecuencias de haber enfrentado a un dios, sobre todo, enfrentar a un adversario que se encuentra fuera de tu comprensión. Regresa en 1.000.000 de años y vuelve a retarme, diría Poseidón mientras tenía una expresión de superioridad. Sin embargo, Black no mostraba signos de estar consciente, su cuerpo no se movía, los golpes que había recibido habrían sido brutales y devastadores, además los latidos del corazón de Black cada vez eran más débiles. Rayos, parece ser que me excedí y se me pasó un poco la mano, pero no pude evitarlo, este sucio mortal es despreciable, además tenía asuntos personales contra ti, recuerda esta paliza, la misma que le propinaste a mi hermano Azazel, solo espero que llegues con vida a mi mundo, diría Poseidón mientras tenía una expresión seria. Mientras tanto en el universo 0, planeta supremo. La batalla ha finalizado, al parecer te sentiste intimidado por un adversario que no es lo suficientemente fuerte tal como lo pintabas, diría Kakaroto. Debo admitir que no me esperaba este resultado, Poseidón no hay duda que es un dios muy fuerte, pero de algo estoy seguro, ese sujeto no puede caer tan fácil como acabamos de presenciar, créeme, es un Saiyajin capaz de hacer cualquier cosa y su espíritu de lucha es inquebrantable, solo nosotros podemos vencerlo, para eso necesitamos fusionarnos. Puede que sea demasiado fuerte, pero Poseidón es muy superior, no podrás convencerme de unirnos en uno solo, diría Kakaroto. Parece que no hay manera de hacerte cambiar de opinión, no puedo creer que mi lado bondadoso sea demasiado ingenuo, tú solo jamás podrás alcanzar el siguiente nivel. Soy consciente de lo que soy capaz cuando pierdo control, solo mira, todo mi mundo está en ruinas, la única manera de mantener el universo a salvo es mantenerme consciente todo el tiempo, diría Kakaroto. Me pregunto por cuánto tiempo podrás hacerlo, puede que seas Dios, ángel o incluso demonio, pero no olvides que tienes sangre mortal, tarde o temprano cederás al mundo de los sueños, y cuando eso suceda verás el universo arder en llamas y todo por tu incompetencia de tomar una decisión tan sencilla. Regresando al planeta donde se están realizando todos los acontecimientos. ¿Qué sucede? ¿Por qué todo parece tan tranquilo a mi alrededor? Me siento relajado pero mis párpados son cada vez más pesados, no entiendo qué está pasando, pero me siento muy cansado, siento dolor por todo el cuerpo, la única manera de aliviar este dolor es simplemente cerrar los ojos, solo debo cerrar los ojos y todo el dolor desaparecerá, se diría Black en sus pensamientos, mientras aún seguía en todos los escombros. ¿Realmente este mortal fue capaz de vencer a un ángel? Parece que no era necesario usar todo mi poder, como lo he dicho desde siempre, un mortal jamás podrá vencer a un dios como yo, se diría Poseidón. Black estaba a punto de cerrar los ojos, hasta que sus recuerdos dolorosos del pasado volverían, vería esos ojos rojos que le arrebataron todo, eso haría enfurecer a Black al punto que toda esa ira empezaba a consumirlo y provocaría que éste ignore todo el dolor que sentía en todo su cuerpo y su ki empezará a crecer a una velocidad escalofriante. Justo cuando Poseidón se decidía a tomar el cuerpo inconsciente de Black, una poderosa ráfaga de viento lo haría retroceder muchos metros, quien de inmediato sentiría ese gran ki que no paraba de crecer. Múltiples ráfagas de viento por todo el caos, los escombros saldrían volando por los cielos, las tormentas eran cada vez más fuertes y los rayos más feroces, aquel ki maligno no paraba de crecer. ¿Qué rayos es esto? No lo entiendo, lo golpeé con todas mis fuerzas en zonas vitales y él sigue levantándose, no puedo creerlo, su espíritu de lucha no es de un guerrero normal, se diría Poseidón, quien se encontraba asombrado al punto que lo último que escucharía sería un grito desgarrador que resonaría por todo el lugar que se había convertido en un campo de guerra. Un resplandor iluminaría todo aquel lugar donde nada más existía destrucción, ríos de lava y mucho caos. Black una vez más se había levantado cuando todo parecía estar perdido para él, Poseidón nada más era capaz de ver una silueta. Black saldría entre todo el humo nuevamente con su poderosa transformación acompañado de una sonrisa despiadada, listo para iniciar el segundo asalto de la pelea. Se recuperó muy rápido, mis golpes sin duda lo dejaron en un pésimo estado, lo que tengo que hacer es volver a conectarle esos mismos golpes, pero esta vez con técnica para dejarlo fuera de combate de una vez, sin embargo esto es obra de su espíritu de lucha, cuando se encontraba en el suelo pude ver un brillo en sus ojos, los brillos de un guerrero con un espíritu de lucha fuera de este mundo, se diría Poseidón. No obstante, la sonrisa de Black desaparecería de inmediato y sería reemplazada por una expresión seria, mientras tenía su mirada fija en Poseidón. ¿Por qué me mira de esa manera? No me gusta para nada, se diría Poseidón.
Te voy a destrozar, me las vas a pagar. Esos golpes realmente dolieron, fue la primera vez que pude sentir el dolor verdadero, pero también ese dolor solo me hizo más fuerte. A pesar de haber sido casi noqueado, mi espíritu de lucha nunca cayó, nunca pensé en la derrota. Ahora es mi turno, diría Black mientras empezaba a desprender un brutal instinto asesino. A pesar de tener esa musculatura es muy veloz, pero lo único que debo hacer es volver a noquearlo, se diría Poseidón, y este de inmediato se colocaría en guardia. Mi sangre no ha parado de hervir de emoción, nunca antes había enfrentado a un adversario de este nivel. Esto es emocionante, es mucho más veloz que yo, por lo tanto no podré conectar mis golpes, pero hay una manera, se diría Black, y este volvería a sonreír. Pero entonces Poseidón nuevamente se lanzaría al ataque a gran velocidad, y con su poderoso tridente comenzaría a lanzar una ráfaga de ataques con una fuerza bruta impecable. Black de inmediato usaría sus antebrazos para protegerse de toda esa lluvia de ataques. Este podía sentir como la fuerza de aquel dios era increíble. Voy a romperte la defensa, se diría Poseidón, y este atacaba con mucha más fuerza y potencia. La defensa de Black sería derribada y este comenzaría a recibir toda una ráfaga de golpes por todo el cuerpo, al extremo que dichos golpes resonaban por todo el campo de batalla. Poseidón seguía golpeando con mucha tenacidad y potencia a Black, en el rostro, en el abdomen, en el torso y sobre todo en las costillas. Sus golpes son muy pesados, debo admitir, a este ritmo me dejará inconsciente, es muy veloz, incluso más que ese ángel. No puedo ver sus veloces ataques, pero puedo conectar un golpe, solo necesito uno y debo esperar el momento indicado, se diría Black en sus pensamientos mientras era molido a golpes. Bien, mis golpes le están afectando, son extremadamente veloces que este mortal no es capaz de verlos. Dulces sueños, se diría Poseidón, y este con todas sus fuerzas lanzaría un golpe directo hacia el hígado de su oponente. Esta es mi oportunidad, se diría Black, y este rápidamente bloquearía el golpe con su antebrazo y al instante soltaría un uppercut con todas sus fuerzas. Poseidón quedaría atónito ante lo que había hecho el mortal. Este vería que el uppercut estaba a centímetros de su barbilla, por lo consiguiente este, haciendo uso de toda su espectacular velocidad, retrocedería. He fallado. No, esto no puede ser posible, lo tenía, no pudo haberlo esquivado, diría Black. Esto estuvo muy cerca, debo admitir, pero ahora es mi turno, diría Poseidón, y este notaría que no podía moverse, sus piernas por alguna extraña razón no respondían. Black notaría de inmediato lo que estaba pasando, su golpe se había pasado rozando en la barbilla de Poseidón, por lo tanto este no perdería la oportunidad de contraatacar. Rayos, aquí viene y no puedo moverme, estoy perdido, se diría Poseidón, quien este se encontraba atónito. Black con todas sus fuerzas golpearía toda la mandíbula de Poseidón y soltaría un gancho directo hacia toda la nariz de su adversario, luego lanzaría otro puñetazo directo hacia las costillas de su oponente y para terminar lanzaría una veloz patada con todas sus fuerzas. Poseidón escupiría sangre, este comprendería que había caído en la trampa de ese mortal, por lo consiguiente este a gran velocidad sería lanzado por la fuerza de esa patada directo hacia una montaña, donde al hacer contacto rápidamente se daría un fuerte temblor y toda la montaña sería destruida en cuestión de segundos. Sí, justo así, exactamente así fue como tu amigo cayó en mi trampa. Mis golpes son demoledores, tu mandíbula debe estar dislocada, tu nariz rota y sobre todo tus costillas deben estar fracturadas. Esta es mi verdadera fuerza y gracias a ti me pude volver a ser más poderoso. En cambio tus golpes no son tan fuertes, mi resistencia se encuentra en otro nivel, diría Black mientras tenía una sonrisa arrogante. Poseidón saldría entre todos los escombros, este sentía como sus piernas temblaban, este aún no se recuperaba del primer golpe que había recibido, sobre todo este se sorprendería al ver que mucha sangre salía de su cuerpo, no había duda, los puños de ese mortal eran demoledores. Esto es totalmente excitante, acabar con los dioses que se creen superiores es lo mejor que puede existir. He acabado con dioses de la destrucción, dioses supremos, ángeles guardianes y ahora dioses antiguos, lo mejor que me podría haber pasado. Gracias a ustedes dioses antiguos solo harán que me vuelva más poderoso, diría Black mientras tenía una sonrisa despiadada. Este mortal despreciable, ¿me ha hecho sangrar? ¿Qué rayos sucede conmigo? ¿Cómo pude caer en su trampa? Se supone que soy el aspirante de mi padre, Hades nunca caería en este tipo de trucos, se supone que he superado el poder de Hades pero sigo cometiendo errores, ya estoy cansado, voy a destrozar a este sucio mortal, se diría Poseidón quien empezaba a perder la cordura.
¿Por qué me miras de esa manera? No me digas que estás enojado, diría Black mientras tenía una sonrisa arrogante. Poseidón no podía ocultar la ira que sentía en ese momento, aquel mortal lo había humillado de la peor manera, por lo tanto esta vez iba a atacar para aniquilarlo, el dios de los mares se estaba dejando llevar por sus instintos por lo cual este se preparaba para atacar. No obstante, antes que Poseidón haga un movimiento en ese justo momento un resplandor aparecería en todo el campo de batalla que iluminaría todo el lugar sorprendiendo a los presentes. ¿Rayos y ahora qué?, diría Poseidón. Vaya, esto sí que es una sorpresa, diría Black. Entre las sombras Kakaroto había hecho su aparición sorprendiendo a los presentes, Kakaroto tenía puesta su mirada en Black mientras tenía una expresión seria. Kakaroto, esto no te incumbe, diría Poseidón con un tono grave en su voz. Pero qué maravilla, justo a ti es a quien he estado buscando por diferentes mundos, tú debes ser mi otro yo, diría Black mientras tenía una sonrisa arrogante. Minutos antes, en el planeta supremo. Ese Saiyajin no lo hace nada mal, tiene contra las cuerdas al dios de los mares, solo es cuestión de tiempo que acabe con Poseidón, es un Saiyajin peculiar, su ki no parece tener algún tipo de límite, esto será divertido, ¿no lo crees? Sin embargo, Kakaroto trataba de ignorar la voz en su interior, no tenía sentido escucharlo, sabía que Poseidón no podía ser derrotado. ¿Tratas de ignorarme? Lo sabes perfectamente que Poseidón por más poderoso que sea no podrá ganar, su arrogancia lo llevará a la perdición, ¿acaso no recuerdas cómo fue derrotado por el mismísimo Son Goku debido a su arrogancia? Poseidón desprecia a los mortales por lo tanto está subestimando a ese Saiyajin y será divertido cuando las cosas se pongan patas arriba, ese Saiyajin que tiene tanta maldad reprimida hará pedazos a Poseidón, solo es cuestión de tiempo. Puede que Poseidón sea demasiado arrogante e incluso confiado, pero no puede ser derrotado, es uno de los dioses más poderosos del mundo de Zeus. Poseidón sabe a la perfección que se trata de una misión importante si fue enviado por Zeus, por lo tanto no puede fallar o podría ser peor, Zeus no tolera los errores, diría Kakaroto. De acuerdo, haz lo que quieras, pero solo siente el ki de Poseidón, se encuentra muy agitado, por otro lado, el ki de ese Saiyajin sigue creciendo con cada segundo, hace un momento su ki había casi desaparecido del radar, pero ahora su ki se encuentra por los cielos. Kakaroto prestaría atención a lo que diría su contraparte, tenía una pizca de razón, la arrogancia podría ser la perdición de Poseidón y el ki ilimitado de ese Saiyajin podría ser la clave para ganar el enfrentamiento. El reloj corre Kakaroto, cada segundo que pasa podría pasar cualquier cosa, el destino de Poseidón podría estar en tus manos. Regresando al presente, en el planeta donde se están realizando todos los acontecimientos. ¿Qué rayos significa esto? Tiene mi rostro, pensé que Goku sería el único que conocería de otro mundo, pero ha llegado uno nuevo, su ki es monstruoso, solo mira cómo tiene a Poseidón, me cuesta creer que haya hecho sangrar al propio Poseidón, pero su ki no deja de sorprenderme, se diría Kakaroto. Justo a tiempo, parece que te han salvado el pellejo Poseidón, pero no importa, es a ti a quien he estado esperando, Kakaroto, diría Black mientras tenía una sonrisa arrogante. ¿Quién eres exactamente? Claramente no estás para una visita formal, has estado causando estragos y destrucción, diría Kakaroto. Tienes razón, qué mal de mi parte, permíteme presentarme, soy Yasmosi, al menos ese es mi nombre como una deidad, mi nombre como Saiyajin es Kakaroto y como terrícola Son Goku, diría Black. ¿Qué? Tiene la misma historia de Goku, ambos tienen una historia de haber llegado a la Tierra, pero mi historia es completamente diferente, sin embargo, ¿qué quiso decir con que el nombre de una deidad? Se diría Kakaroto en sus pensamientos. Este mortal tiene 3 nombres, pero mi padre lo nombró Black, porque es lo opuesto de ti Kakaroto, en fin, basta de charlas, no sé qué rayos haces aquí Kakaroto, pero es mejor que regreses por donde viniste, esta sabandija es mía, por órdenes de mi padre debo llevarlo conmigo, por lo tanto es mejor para ambos que no interfieras, diría Poseidón quien empezaba a recuperarse de los golpes y moretones, debido a la pureza de su sangre. Black. Ese no es mi nombre pero debo admitir que suena genial, en fin, con que tu padre fue quien te envió a morir. Sí que debe ser despiadado enviar a su hijo a una misión suicida, ¿escuchaste eso Kakaroto? Diría Black mientras tenía una sonrisa arrogante.
Puede que te sorprenda, pero tu historia es completamente diferente a la mía. En mi mundo de origen nací siendo una deidad, y pertenezco a la familia de dioses y ángeles antiguos. El padre de Poseidón es mi abuelo, diría Kakaroto mientras tenía una expresión seria. ¿Qué rayos? Así que eres completamente diferente a mí, con que ustedes son familia, ahora tiene sentido que hayas venido a rescatar a Poseidón, diría Black. Nadie ha venido a salvarme, Kakaroto retrocede, he dicho que este gusano es mío, ha hecho sangrar al dios de los mares, me ha humillado de la peor manera, no lo puedo permitir, diría Poseidón quien empezaba a desprender un infernal instinto asesino. Lo lamento dios de los mares, pero he perdido todo interés seguir peleando contigo, ya me has demostrado que los dioses y ángeles antiguos no son diferentes a los dioses supremos y dioses de la destrucción, a mi modo de ver todos son iguales, todos son débiles, ahora tengo a un oponente mucho más interesante frente a mí, diría Black y soltaría una despiadada risa que resonaría por todo el campo de batalla. Esas palabras y esa risa resonarían con fuerza en la cabeza de Poseidón, lo que de inmediato le golpearía el orgullo, provocando que apenas pueda contenerse. Eres libre de irte dios de los mares, pero antes recuerda mis palabras, iré a por tu padre, ese que llaman el señor, ve y dile que voy tras él luego de acabar con Kakaroto, diría Black mientras tenía una sonrisa despiadada. Con que Black definitivamente ha perdido la cabeza, puedo sentirlo, su corazón tiene pura maldad, nunca antes había visto algo así, ni siquiera viniendo de Hades, ¿qué carajos le ha sucedido a mi yo de otro mundo? Se diría Kakaroto. ¿Quién se cree este mortal? Nadie me había humillado de esta manera, se dirige a mí como si fuera basura, estoy cansado de este sucio mortal, padre tendrás que perdonarme pero no voy a llevarte con vida a este insecto despreciable, diría Poseidón quien no dejaba de incrementar su poderoso ki. Antes que Black dijera una palabra más, sentiría el poderoso impacto del puño de Poseidón en toda la mandíbula y de manera instantánea recibiría un puñetazo en todo el abdomen, provocando que escupa sangre y apenas pueda mantenerse en pie. Es muy rápido, apenas logré ver sus movimientos, se diría Kakaroto. Te voy a romper todos los huesos sucio mortal, exclamaría Poseidón y comenzaría a golpear por todo el cuerpo a Black con nada más que pura fuerza bruta. Rayos, me tomo con la guardia baja, un poco más y habría perdido el conocimiento, ¿de dónde saca tanta fuerza este dios? Sus golpes son extremadamente pesados y sólidos, que empiezan a doler cada vez más, tengo que salir de esta ráfaga de golpes o acabaré siendo derrotado, sus golpes son mortales, se diría Black mientras era masacrado a golpes. Poseidón está completamente furioso y no hay nadie que lo detenga, las palabras de Black golpearon con fuerza el orgullo de Poseidón, cometió un error, bajó la guardia y nunca antes había visto a Poseidón enfurecido, ni siquiera cuando perdió por exceso de confianza contra Goku, a este ritmo Poseidón terminará acabando con la vida de Black, ¿acaso debo hacer algo al respecto? Diría Kakaroto. No lo hagas, deja que Poseidón se divierta, debo admitir que Poseidón me acaba de dejar sorprendido, atacó a ese tal Black con un arranque de ira. Hace un momento me decías que yo mismo acabara con Black y que Poseidón no tendría oportunidad de ganar, entonces dime, ¿qué ha cambiado? Diría Kakaroto. Sin embargo, Kakaroto ya no escucharía la voz interior, sus instintos le decían que algo no estaba bien. Mientras tanto con el brutal enfrentamiento, Poseidón no paraba de golpear con todas sus fuerzas a Black, no reaccionaba y estaba cegado por toda la furia que sentía, su orgullo había sido golpeado con fuerzas, sobre todo, el dios de los mares había dejado a un lado las técnicas y solo se dedicaba a golpear a Black con pura fuerza bruta. Black no paraba de recibir golpes por todo el cuerpo, hasta que su cuerpo empezaba a llegar a su límite, donde de manera instantánea se comenzarían a escuchar fuertes crujidos, eran los huesos de Black siendo fracturados, sobre todo sus costillas. Para terminar con la masacre y lluvia de golpes, Poseidón golpearía con todas sus fuerzas a Black en el hígado con su tridente. Black escupiría una gran cantidad de sangre y al instante saldría volando directo a impactarse contra una montaña de escombros, destruyéndola solo en cuestión de segundos. Poseidón parece haber perdido la razón, está realmente enfurecido aunque no lo parezca, esta es la furia de un dios sereno, esto se pondrá muy mal, se diría Kakaroto. Pero entonces, Poseidón en ese momento invocaría un meteorito donde dicho meteoro empezaba a entrar a la atmósfera del planeta lo que de inmediato provocaría incontables potentes ráfagas de viento.
Debes controlarte, Poseidón, si sigues a este ritmo destruirás el planeta, alzaría la voz Kakaroto. Black saldría entre todos los escombros con múltiples moretones y cortes. Al levantar la mirada notaría que todo el cielo estaba nublado y las ráfagas de viento que se habían convertido en tornados. Sobre todo vería un gigantesco meteorito acercarse al planeta. Esta es la furia del dios de los mares, te irás al infierno mortal, haré pedazos este planeta junto a ti, sufrirás una muerte dolorosa. Azazel me advirtió que puedes crear un campo de energía alrededor de tu cuerpo, sin embargo, se requiere de mucha energía, cosa que no tienes al estar en pésimo estado a causa de mis golpes, entonces esta vez no podrás sobrevivir, diría Poseidón mientras tenía una expresión seria. Esta sabandija ha perdido la cabeza, realmente está dispuesto a destruir el planeta, pero tiene un punto, sus golpes me fracturaron muchos huesos y siento entumecidos los brazos, tendré que pensar en algo, se diría Black en sus pensamientos. Tengo que hacer algo al respecto, no puedo dejar morir a Black sin antes obtener respuestas, probablemente sea un movimiento estúpido y que me arrepienta pero no tengo otra opción, además, Zeus lo quiere con vida, debe ser muy importante, se diría Kakaroto en sus pensamientos. Estás cometiendo un grave error, Kakaroto, si lo haces te ganarás el odio del dios de los mares, ese tal Black golpeó donde más duele, justo en el orgullo, le quitarás la oportunidad a Poseidón de saciar su sed sangre, ¿estás dispuesto a correr el riesgo de ganarte el odio de Poseidón? Existen decisiones difíciles las cuales requieren de una voluntad fuerte, diría Kakaroto. Los tornados que se habían formado eran una locura, estaban despedazando todo a su paso, relámpagos y estruendos no paraban de caer, el gigantesco meteorito finalmente había ingresado a la atmósfera del planeta. No tengo las energías suficientes para crear un campo de energía, tampoco puedo usar la teletransportación porque no puedo sentir un ki cerca, estoy en serios problemas, no puedo morir junto a este planeta, no puedo morir como un insecto, diría Black con un tono grave en su voz. Poseidón no diría nada, nada más se encontraba contemplando cómo el planeta poco a poco empezaba a colapsar, vería con sus propios ojos morir aquel mortal que se atrevió a humillarlo. El planeta comenzaría a ser destruido poco a poco cuando más se acercaba el meteorito, dicho meteoro estaba a 500 metros de impactar contra el planeta y cada vez se acercaba mucho más veloz. Black se encontraba mirando fijamente el gigantesco meteorito creyendo que su final se aproximaba, pero entonces, justo cuando Black creía que todo estaba perdido en ese momento Kakaroto aparecería frente a este con sus dedos a la altura de su frente, solo significaba una sola cosa. ¿Qué rayos crees que haces? ¿Crees que necesito tu ayuda? Yo no dependo de nadie, ¿me entiendes? Diría Black con un tono grave en su voz. No me importa lo que creas, de cualquier manera vienes conmigo, diría Kakaroto y usaría finalmente la teletransportación de los dioses llevándose consigo mismo a Black. Había sido justo en el momento indicado, debido a que en ese momento el meteorito finalmente había hecho contacto con el planeta y de manera brutal una poderosa explosión se daría por todo el lugar al punto que dicha explosión golpearía con fuerzas el núcleo de la Tierra, lo que de inmediato provocaría la destrucción completa de aquel planeta, estallaría en miles de pedazos al extremo que los escombros vagaban por el espacio. Ahora nos situamos en el mundo donde solo habitan dioses y ángeles antiguos, en el reino del todopoderoso Zeus. ¿Qué rayos significa esto? ¿Cómo las cosas pueden estar tan mal? Esto es un desastre, diría Zeus con un tono grave mientras empezaba a desprender un escalofriante instinto asesino. Señor, ¿se encuentra bien? Pude sentir una presión sofocante y un instinto asesino, diría Loki quien haría su aparición. Hades era mi sucesor, era fuerte, astuto, tenía coraje, era valiente, sobre todo, era fuerte y lleno de experiencia, pero su codicia fue demasiada para él. Luego de su muerte mi futuro sucesor llegó a ser Poseidón, sin embargo, su arrogancia está haciendo su perdición, diría Zeus mientras tenía una expresión seria. ¿Qué ha ocurrido, señor? Puedo decir que se encuentra molesto, diría Loki. Lo he visto, Poseidón se dejó llevar por su arrogancia y dejó que ese Saiyajin entrara en su cabeza, mis hijos están siendo un fracaso, qué decepción, ahora todo está en manos de Kakaroto, sin embargo, por desgracia todo este tiempo Kakaroto no ha estado entrenando y no tiene el poder para vencer a Black, sin embargo debo admitir que hizo bien en ayudar a Black, después de todo lo quiero con vida, no obstante, Poseidón está siendo una decepción, es mi futuro sucesor, debe actuar como tal o al menos lo era, diría Zeus con un tono grave en su voz.
Nunca antes había visto al señor tan enfurecido, ni siquiera cuando Hades lo traicionó. ¿Qué rayos ha ocurrido en el mundo mortal? Eran los pensamientos de Loki. Pero señor, ¿acaso escuche bien? Ha mencionado que Poseidón ya no es el indicado para ser su sucesor. Diría Loki, quien se encontraba atónito. Eso es correcto, me he dado cuenta, Poseidón no tiene lo que se requiere para ser mi sucesor, es fuerte, de eso no hay duda, pero para ser el futuro Dios Padre de todo, se necesita más que solo poder. Estoy pensando seriamente en Tyr, diría Zeus. ¿Qué? ¿El ángel de la muerte? Pero señor, Tyr no está calificado por una sencilla razón, diría Loki. ¿Hablas de su maldición? De eso no tengo duda, pero su maldición lo vuelve poderoso y confiado de la mejor manera. Puede ser confiado pero sin bajar la guardia, sobre todo Tyr es más experimentado que Poseidón en batalla e incluso mucho más experimentado que Hades. No obstante, su maldición lo retiene. Si llegara a perder el control luego de mi retiro, nadie sería capaz de frenarlo y sería la destrucción de incontables mundos paralelos, diría Zeus. Eso mismo señor, por eso nadie se atreve a entrenar con Tyr. Cuando libera la maldición incluso se vuelve más poderoso, pero sin razonamiento, se convierte en una bestia con sed de sangre, diría Loki. Cuando Tyr era un joven inexperto lo llevé a una habitación del tiempo especial, donde el tiempo transcurre mucho más rápido, pero donde solo pueden ingresar dioses y ángeles antiguos. Lo hice entrenar hasta que se le rompieran los huesos, le di la orden que accediera a su maldición y se dejara llevar por su bestia interior. Mi objetivo era que Tyr lograra dominar la maldición. En esos años de entrenamiento, Tyr perdió la razón incontables veces y nunca fui capaz de enseñarle cómo dominar la maldición que le lanzó su madre, pero fue por una sencilla razón, diría Zeus. ¿Cuál es? Señor, diría Loki, quien se encontraba intrigado. Es imposible Loki, totalmente imposible. En aquellos años Tyr solo era capaz de mantener la razón por tan solo 30 segundos, pero con arduo entrenamiento logramos alargar más el tiempo hasta 2 minutos. Luego Tyr entrenó por su cuenta y es capaz de mantener el control total en un límite de 5 minutos. Es admirable y sorprendente, ¿no estás de acuerdo? Diría Zeus. Completamente señor, no hay duda que Tyr es un monstruo en los entrenamientos, sus arduos entrenamientos han brindado su fruto, diría Loki. En efecto, por más entrenamiento que realice jamás podrá ser capaz de dominar la maldición y eso le impide ser el candidato perfecto para tomar mi puesto en un futuro no muy lejano, diría Zeus. Mientras tanto en el mundo mortal, Universo Cero, Planeta Supremo. ¿Qué carajos es este lugar? Está mucho peor que el planeta que acaba de volar en miles de pedazos. ¿Acaso esto es tu hogar? Diría Black. Que sea mi hogar o no, eso no tiene relevancia en este momento. Te he salvado la vida y me debes respuestas, diría Kakaroto. ¿Qué acabas de decir? ¿Yo deberte respuestas? ¿Es acaso una orden? No necesito tu ayuda, te lo dejé muy claro pero no escuchaste, así que será mejor que midas tus palabras. No somos amigos, ¿entiendes? Diría Black con un tono grave en su voz. Quiero respuestas, de lo contrario tendremos un problema. Arriesgué mi confianza con Poseidón al salvar tu pellejo, lo menos que puedes hacer es darme las respuestas que estoy esperando, diría Kakaroto mientras tenía una expresión seria. Me importa un carajo, ¿acaso escuché bien o fue cosa mía? ¿Tendremos un problema? ¿Realmente lo crees? Puede que no me encuentre en mi mejor estado posible, pero me bastaría para cerrar esa bocota que tienes. ¿Nos estamos entendiendo? Diría Black y soltaría una sonrisa arrogante. ¿Así es como quieres jugar? Dime qué rayos haces lejos de casa. He escuchado que has estado en incontables mundos paralelos y líneas del tiempo temporales. Claramente estás buscando algo y quiero saberlo, diría Kakaroto con un tono grave en su voz. Realmente me estás poniendo de mal humor, no puedo creer que seas tan molesto. Haré que cierres la boca, lo he dicho, tú y yo no somos amigos, más bien, yo diría enemigos, diría Black y soltaría una risa sádica. Parece que no tengo más alternativa que vencerlo, sin embargo, mi orgullo no me permite atacarlo. Se encuentra lastimado después de haber recibido una paliza por parte de Poseidón, se diría Kakaroto. Luego de acabar contigo iré tras ese dios. ¿Cómo se atreve a humillarme? Nadie me humilla así, me tomo con la guardia baja, pero cuando tenga la oportunidad de volver a enfrentarlo lo haré papillas, diría Black quien comenzaría a desprender un instinto asesino. Puedo sentir sus intenciones, quiere pelear aún en ese estado, se diría Kakaroto. La verdad es que tenías razón Kakaroto, estoy en busca de algo, pero antes, voy a darte una paliza, ¿me escuchas?
Será mejor que te prepares y veamos qué tan fuerte es mi yo de un mundo diferente, más vale que no me decepciones, diría Black. ¿Seguro que quieres pelear con esas heridas y moretones? Apenas puedes mantenerte de pie, no me aprovecharía de alguien lastimado, diría Kakaroto y este soltaría una pequeña sonrisa. ¿Qué acaba de decir? ¿Acaba de insinuar que soy débil a sus ojos en este estado? Se diría Black mientras apretaba con fuerza sus puños. Tómate un descanso, no estás en condiciones de pelear, diría Kakaroto. ¿Crees que no puedo vencerte en este estado? He estado en peores circunstancias, te haré tragar esas palabras, exclamaría Black y este se preparaba para atacar. Veo que mis palabras golpearon su orgullo y está dispuesto a pelear, parece que tendré que pelear, no me ha dejado más opción, se diría Kakaroto. Te voy a dar una paliza soquete, fueron las exclamaciones de Black y este con sus últimas energías se lanzaría directo al ataque. Aquí viene, diría Kakaroto y en ese momento este expulsaría todo su máximo poder provocando de inmediato una devastadora y potente ráfaga de viento. El repentino incremento de poder por parte de Kakaroto habría hecho retroceder muchos metros a Black quien este se encontraba asombrado ante el poder de su yo de otro mundo. No tenía la intención de pelear, nada más tengo algunas preguntas, pero si tengo que pelear para obtener respuestas que así sea, diría Kakaroto mientras tenía una mirada determinada. Su ki es impresionante, la presión que desprende su cuerpo es muy sofocante, esa mirada, es muy parecida a la de ese ángel, demuestra mucho coraje y determinación, se diría Black en sus pensamientos. Esto es mi máximo poder, he visto de lo que eres capaz, no pienso bajar la guardia, voy a pelear usando todo mi máximo poder, diría Kakaroto con un tono grave en su voz, mientras daría un paso al frente. Tiene un ki tremendo, pensé que mi yo de este mundo sería débil, pero su ki es diferente, irradia pureza y un instinto asesino, tal como ese ángel, ¿qué rayos es este sujeto? Solo hay una manera de averiguarlo, se diría Black. Veo que te has recuperado mucho más rápido que el Saiyajin promedio, no lo entiendo del todo, tu cuerpo es capaz de sanar rápidamente, pero no puedo detectar ki divino, sin duda alguna eres un Saiyajin muy antiguo, de la raza pura, diría Kakaroto. Y tú debes ser mitad ángel, ¿estoy en lo cierto? Tienes la misma mirada que ese ángel que derrote, esto se pondrá interesante, espero y estés de acuerdo, diría Black. No tenía la intención de pelear, sin embargo me veo en la obligación de hacerlo, eres una amenaza, has destruido incontables planetas y con ello la erradicación de diferentes razas, no tienes piedad, diría Kakaroto mientras tenía una expresión seria. Solo los fuertes sobreviven, el poder lo es todo, el poder es la respuesta, tener piedad solo te vuelve débil, pero basta de palabrerías, es hora de pelear, debo advertirte, voy a acabar contigo, un duelo a muerte, luego iré por ese tal Poseidón y ese ángel que se me escapó de las manos, por último, iré tras ese tal Zeus, sin duda debe ser el más poderoso de todos ustedes, solo de pensarlo me hierve la sangre de emoción y siento electricidad recorrer por todo mi cuerpo, diría Black y este soltaría una risa despiadada. Ahora que se ha recuperado casi al 100%, puedo sentir un desgarrador aumento de poder en su ki, sin duda Black es el Saiyajin legendario que se cuenta en las leyendas, debo tener cuidado y terminar con la pelea rápidamente, de lo contrario su ki irá creciendo sin fin, se diría Kakaroto. Bien, más vale que estés listo, me decepcionaría saber que no tienes lo que se necesita para enfrentar al Saiyajin legendario, exclamaría Black y este al instante se lanzaría al ataque haciendo uso de toda su bestial velocidad. Tiene una increíble velocidad incluso con toda esa musculatura, ni siquiera Zeus es tan veloz en su primera forma, se diría Kakaroto y este rápidamente también se habría arrojado al ataque listo para intercambiar golpes contra Black. Mientras tanto en un mundo paralelo lejano, en el palacio real de la reina Isis. Adelante, infórmame cómo van las cosas en el mundo del señor Zeus, diría Isis. Los hijos del señor Zeus sin duda alguna están teniendo problemas para frenar a Black, ni siquiera un ángel fue capaz de ponerle un fin a Black. Black ha estado incrementando más y más su poder, con cada minuto se vuelve más fuerte, el dios de los mares incluso le hizo frente, pero en el planeta en el cual se encontraban explotó en miles de pedazos, un Saiyajin no puede sobrevivir a la destrucción de un planeta, diría Atenea.
Ya veo, se ha dicho que los Saiyajines son incapaces de sobrevivir a la destrucción de un planeta y mucho menos de respirar en el espacio. Sin embargo, no estamos hablando de un Saiyajin ordinario, estamos hablando de un Saiyajin antiguo que en el pasado fue un dios. Black es el Saiyajin más perverso que jamás he visto, él aún se encuentra con vida, la destrucción de un planeta jamás podría detenerlo, diría Isis. Eso mismo pensé, señora. Black es el Saiyajin más peligroso que existe, que prosigue, diría Atenea. Nada, no haremos nada, diría Isis. Nada. ¿Qué quiere decir, señora? Diría Atenea. Tal como escuchaste, ¿o es que acaso lo has olvidado? No haremos nada, esto es trabajo del señor Zeus, es parte del trato, estoy segura que el señor Zeus no fallará, después de todo es el ser más poderoso y su palabra tiene mucho valor, agregando que cuenta con hijos más poderosos, diría Isis. Más poderosos que el propio dios de los mares. Solo uno se me viene a la cabeza, el ángel de la muerte, un ángel antiguo y puro, el hijo más poderoso del señor Zeus. Según los rumores, el señor Tyr un poco más y habría derrotado al señor Zeus. Solo de imaginar una batalla de ese nivel me emociona muchísimo, pero solo son rumores, se diría Atenea. ¿Algo que quieras compartir? Haces esa expresión cuando piensas en algo emocionante, diría Isis. Solamente estaba pensando en los rumores del arcángel de la muerte, diría Atenea. Con que el señor Tyr, los dioses me han informado que es un ángel diferente a los demás, un ángel pacífico pero a la misma vez peligroso, es el más poderoso, también es el hijo más fuerte del señor Zeus, se dice que cuenta con una maldición, nadie vive para contarlo cuando el señor Tyr pierde el control, solo el señor Zeus podría detenerlo, no son rumores, Atenea, son hechos, diría Isis. Por un momento creí que los rumores exageraban, pero la señora lo dice con total afirmación, me cuesta incluso creerlo, el hijo más poderoso del señor Zeus es el ángel de la muerte, en el pasado según las historias, el más fuerte fue alguna vez el dios de la muerte y dios de inframundo, el señor Hades, ahora ese título le pertenece al señor Tyr, se diría Atenea. La velocidad del señor Tyr está fuera de nuestra imaginación, incluso cuenta con más fuerza que el propio dios de la personificación de la fuerza, posee más resistencia que el mismísimo dios de los mares, sobre todo, posee una mayor agresividad que el dios de la muerte y rey del inframundo, el señor Tyr es un guerrero que nunca querrás toparte, diría Isis. Mientras tanto en el mundo de dioses y ángeles antiguos, en el mundo del todopoderoso Zeus, para ser exactos, en las alturas de las montañas. Con que este es el hogar de Tyr, pensé que sería un palacio o un reino como el que poseen Poseidón y Afrodita, pero no es nada más que una cabaña en medio de todo este caos, relámpagos y estruendos, pero me pregunto dónde estará. No puedo sentir su ki, diría Hércules. No esperaba visitas, ¿qué se te ofrece? Diría Tyr quien se encontraba detrás de Hércules. Hércules al darse la vuelta sentiría como su corazón comenzaría a latir mucho más rápido de lo normal y sentiría un terrible escalofrío recorrer por toda su espalda, esa mirada era la de un guerrero despiadado y sin corazón. Rayos, no te me acerques de esa manera, ¿quieres darme un infarto? No puedes andar asustando así a los demás, en especial con tu maldición liberada, diría Hércules y retrocedería por instinto. Dime una cosa, Hércules, ¿me tienes miedo? Soy solo yo, no he perdido el control. Si es lo que te asusta, puedo volver a mi estado normal. Si te sientes intimidado o incómodo, diría Tyr. ¿Asustado yo? De ninguna manera, solamente me tomaste con la guardia baja, soy el dios de la personificación de la fuerza, no le temo a nada, no digas tonterías, porque yo tendría miedo. Eres mi hermano después de todo, sé que nunca intentarías algo, diría Hércules hasta que sería interrumpido por Tyr. Ya me quedó claro, no sientes terror, de igual manera, te ofrezco una disculpa, diría Tyr y en ese momento un brillo iluminaría el lugar que sorprendería a Hércules. ¿Qué está pasando? Es una luz muy intensa, pero puedo sentir como la presión en el ambiente disminuye y sobre todo el instinto asesino de Tyr, se diría Hércules en sus pensamientos. Está hecho, espero que te sientas más cómodo, diría Tyr y soltaría una pequeña sonrisa. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que él pueda cambiar tanto? Hace un segundo tenía una cara de pocos amigos, una expresión intimidante y aterradora, pero de un momento toda esa locura se ha desvanecido y solo queda más que una sonrisa muy cálida, eran los pensamientos de un asombrado Hércules. ¿Te encuentras bien, Hércules? Diría Tyr.
Si estoy bien, nada más estoy sorprendido de cómo tu apariencia puede cambiar radicalmente de un momento a otro, me sorprende que aún puedas sonreír, no te veías muy bien después de la pelea contra nuestro padre, diría Hércules. Han pasado meses desde aquella batalla, no lo he olvidado, pero me he recuperado, pero volviendo al tema, dime Hércules, ¿qué haces en mi humilde hogar? Diría Tyr mientras tenía una pequeña sonrisa. Regresando al mundo mortal, Universo 0, Planeta Supremo. La batalla entre ambos Saiyajines había dado inicio, un veloz y brutal intercambio de golpes que resonaban por todo aquel lugar en llamas, el cual se había convertido en un campo de batalla. La diferencia entre velocidad, fuerza, agilidad y resistencia era altamente notoria por parte de Kakaroto, quien llevaba toda ventaja en el intercambio de golpes. Por otro lado, Black notaría que Kakaroto es altamente superior y que no tenía oportunidad de conectar un solo golpe, pero lo entendía a la perfección. La razón era sencilla, su cuerpo aún no se recuperaba de la paliza que le había propinado el dios del mar. Kakaroto esquivaba con facilidad los veloces golpes que lanzaba Black, sin embargo Kakaroto primero estaba adaptándose al estilo marcial de Black, por lo cual este nada más se encontraba a la defensiva. Eso es lo único que puedes hacer. Huir de mis ataques, diría Black mientras lanzaba veloces y fuertes puñetazos acompañados de potentes patadas. Kakaroto esquivaba los fuertes puñetazos y bloqueaba con facilidad las patadas de su contrincante. Kakaroto notaría una abertura, por lo consiguiente este soltaría un veloz golpe directo. Black sería tomado por sorpresa, la velocidad de Kakaroto era radical, por lo tanto este recibiría de lleno el puñetazo en todo el mentón que lo obligaría a retroceder. Ya he estudiado el terreno, suficiente defensa, ahora me toca a mí atacar. Su defensa es penetrante debido a que aún no se recupera, cada vez que lanza puñetazos deja descuidada su guardia, en especial la parte del torso. Si lo castigo con golpes potentes y severos en el torso, sus piernas se debilitarán y perderá agilidad, se diría Kakaroto mientras se preparaba para hacer su próximo movimiento. Su defensa es muy sólida, es casi impenetrable, pero puedo sentirlo en mis puños, mis golpes han perdido el 50% de mi fuerza, aún me estoy recuperando de la paliza de ese gusano, entonces debo dejar de atacar, debo centrarme mucho más en mi defensa, no puedo competir con su velocidad en este estado. Se nota mucho la experiencia de Kakaroto, sabe el momento indicado para atacar, debo tener precaución, nunca antes había estado en una situación como esta, qué humillante, pero una vez que me recupere te haré pagar Kakaroto, se diría Black en sus pensamientos. Pero entonces Kakaroto sorprendería a Black. Kakaroto con su increíble velocidad ya se encontraba frente a Black, donde de manera instantánea golpearía toda la cara de este con un puñetazo feroz y de manera consecutiva lanzaría una patada con todas sus fuerzas directo hacia el hígado. En ese momento Black sentiría como todo a su alrededor daba vueltas, el golpe en el hígado había sido escalofriante y brutal al punto que lo obligaría a escupir sangre. Lo tengo justo donde lo quiero, diría Kakaroto, y este de inmediato soltaría un puñetazo directo hacia todas las costillas de Black. Black al momento de recibir otro brutal puñetazo este retrocedería muchos metros mientras sentía como ese puñetazo había dañado severamente sus costillas al punto de dejarlas mayugadas. Sin embargo, Kakaroto no se detendría y rápidamente se lanzaría al ataque con un veloz gancho con todas sus fuerzas. Ese gancho es muy predecible, no puedo mover mis piernas pero sé que puedo esquivarlo, se diría Black, y este con sus últimas fuerzas esquivaría el gancho y rápidamente haría una contra lanzando un uppercut con sus últimas energías. Sin embargo había sido una trampa por parte de Kakaroto, este esquivaría fácilmente el uppercut y al instante este lanzaría un golpe gacela directo en toda la mandíbula de Black. Black había caído en la trampa, por lo consiguiente este recibiría de lleno el golpe gacela al punto que este finalmente caería en todos los escombros. Hice uso de todo mi máximo poder para vencerte, eres el Saiyajin legendario de las leyendas, y no podría permitirme dejar que tomaras ventaja, incluso después de haber recibido una paliza de parte de Poseidón. Tu ki seguía creciendo, eres un sujeto peligroso, pero ahora exijo mis respuestas, diría Kakaroto. ¿Qué rayos fue eso? Mi cerebro se fue de vacaciones por unos segundos, esos golpes letales, jamás había sentido algo así, eran demoledores al extremo que me hicieron perder el conocimiento durante unos segundos, todo mi cuerpo duele, pero no debo dejar que me afecte, se diría Black, y este intentaba colocarse de pie pero sus piernas no respondían.
Ni siquiera lo intentes, tu cerebro sufrió algo parecido a los síntomas de una contusión cerebral, mi golpe gacela a tu mentón te dejó en las nubes, diría Kakaroto. No obstante, el espíritu de lucha de Black no era normal, aun con todo el daño en su cuerpo, con pura fuerza de voluntad lograría colocarse de pie a duras penas, sin embargo su cuerpo se tambaleaba de un lado a otro, pero tenía un feroz brillo en sus ojos, su espíritu de lucha es inquebrantable. Imposible, nadie podría colocarse de pie después de esos golpes, le lancé mis mejores golpes y aún así no se da por vencido, puedo sentirlo, mi yo de otro mundo es diferente, nunca antes había visto a alguien con semejante espíritu de lucha y fuerza de voluntad, incluso cuando recibió la brutal combinación de golpes por parte de Poseidón él siguió colocándose de pie, en verdad es un sujeto de temer, se diría Kakaroto en sus pensamientos. Lo tienes Kakaroto, esa es tu oportunidad, esta es tu oportunidad de acabar con él, no la dejes ir, acaba con ese pequeño gusano. No, Zeus lo quiere con vida, no acabaré con mi yo de un mundo distinto, puede que tenga coraje y fuerza de voluntad, pero no puede pelear en ese estado, sus costillas están fracturadas, su hígado recibió un golpe terrible y sobre todo, su cerebro no se encuentra al 100, se diría Kakaroto en sus pensamientos. Estás cometiendo un grave error Kakaroto, dejarlo con vida serán las peores consecuencias que podrás experimentar, ese Saiyajin es un peligro incluso para los dioses y ángeles antiguos. Ya he tomado una decisión, solo míralo, apenas puede mantenerse de pie y sobre todo, apenas es consciente a lo que sucede a su alrededor, diría Kakaroto. Te equivocas, has cometido un grave error, solo mira hacia el frente, tu amigo ya parece estar bien. Kakaroto al levantar la mirada se llevaría una impecable sorpresa, de inmediato notaría que las piernas de Black habían dejado de temblar, lo que significaba una sola cosa. No puedo permitirme perder, no otra vez, en el pasado casi muero a manos de mi hermano, le perdone la vida y pague las consecuencias, no volveré a perder, me prometí que nunca volvería a pasar por ese desgarrador sentimiento, nunca le tendría piedad a mis enemigos, soy el Saiyajin legendario, debo actuar como tal, se diría Black en sus pensamientos mientras comenzaba a incrementar su poderoso ki. No debería ser posible, lo he golpeado con todas mis fuerzas y sigue levantándose, he golpeado sus zonas vitales del cuerpo, se diría Kakaroto asombrado ante lo que estaba presenciado. Te lo advertí pero no quisiste escuchar, ese tal Black es un completo monstruo, jamás podrás vencerlo con esa actitud de tener compasión. No me importa, aún sigue lastimado, volver a derribarlo no debería ser un problema, diría Kakaroto. ¿Eso es lo que crees? Entonces me gustaría verte intentarlo, vamos, ataca de una vez. Silencio, lo haré a mi manera, ahora desaparece de mi cabeza, no puedo centrarme en la pelea si sigues hablando, diría Kakaroto. Pero en ese justo momento una devastadora y feroz ráfaga de viento haría dispersar todo el humo y los escombros saldrían volando por los aires, Black había dejado de incrementar su increíble poder y se encontraba con una sonrisa confiada. Su ki se volvió más poderoso que el Saiyajin ordinario, cuando nosotros los Saiyajines sufrimos terribles daños en una batalla los Zenkais nos vuelven más fuertes, pero Black al ser el Saiyajin legendario sus Zenkais se encuentran en un nivel totalmente diferente, sujeto en verdad es de temer, incluso se ha recuperado de los moretones y cortes, ¿cómo es posible? Diría Kakaroto con un tono grave en su voz. A juzgar por tu cara, claramente te preguntas cómo me he vuelto más poderoso y sobre todo cómo me he recuperado, lo veo en tus ojos, crees que solo soy el Saiyajin legendario de las leyendas y nada más, pero más equivocado no puedes estar, me subestimas pequeño gusano, a lo largo de mis viajes en diferentes mundos he aprendido técnicas y habilidades, una de ellas es la curación en mi ki, sorprendente ¿no es así? Solo mira este poder que tengo en la palma de mi mano, gracias a ti ya Poseidón me he vuelto más poderoso de lo que jamás pensé imaginar, diría Black y soltaría una risa despiadada que resonaría por todo el campo de batalla. Si eso es verdad, entonces dime por qué no usaste tal habilidad para vencer a Poseidón, diría Kakaroto. ¿Crees que soy estúpido? ¿Crees que te diré la debilidad de mi técnica? No seas ingenuo Kakaroto, ahora ven y pelea, esta vez las cosas serán distintas, porque te voy a dar una paliza que jamás olvidarás, nadie me humilla de esa manera, diría Black mientras tenía una sonrisa arrogante. Atacarlo en este momento sería un error, está lleno de confianza y sé que tan fuerte se ha vuelto, se diría Kakaroto.
Entiendo, no quieres atacar bien por mí, entonces yo lo haré, exclamaría Black y este se lanzaría al ataque donde de manera bestial ya se encontraba a centímetros de Kakaroto. Kakaroto quedaría impactado ante la velocidad de Black, había aumentado a un nuevo nivel, sin embargo este vería que un veloz gancho venía a toda su cara, por lo consiguiente este retrocedería muchos metros esquivando el brutal golpe. Sin embargo, aquel gancho que Black había lanzado conllevaba una fuerza apocalíptica debido a que en ese momento el puño de Black golpearía al aire, lo que provocaría al instante una brutal devastación con un potente tornado que arrasaría con todo a su paso, incluso dicho puñetazo había partido en dos el planeta. ¿Qué? ¿Qué rayos ha sido eso? Esa es la verdadera fuerza de Black, diría Kakaroto, quien seguía impactado. ¡Qué mala suerte! Lograste esquivar mi gancho, tus reflejos son realmente fascinantes, diría Black. ¿Qué fue eso? Su fuerza bruta está en un nuevo nivel, ¿acaso posee la misma fuerza que Hércules? Si uno de esos golpes letales me llega a conectar estaré perdido, se diría Kakaroto. No obstante, Black con todo lo que tenía se lanzaría al ataque nuevamente con todas sus fuerzas y haciendo uso de su máxima velocidad. Aquí viene, puede que me supere en fuerza bruta, pero sigo siendo superior en velocidad, se diría Kakaroto mientras se preparaba para esquivar el siguiente ataque de Black. No obstante, Black conectaría un veloz y poderoso puñetazo en toda la mandíbula de Kakaroto, lo que provocaría que de inmediato una potente ráfaga de viento se daría y encima todo el suelo sería destruido. Kakaroto al recibir tremendo golpe un poco más y habría perdido la conciencia, el puñetazo de Black había sido tan demoledor que lo había dejado aturdido. Te arrancaré la cabeza si no reaccionas, diría Black y nuevamente lanzaría otro puñetazo directo con todas sus fuerzas. Kakaroto lograría reaccionar a tiempo, por lo cual retrocedería, esquivando el puñetazo a duras penas, sin embargo sus piernas temblaban debido a que aún no se recuperaba del daño ocasionado por el golpe. Impresionante, lograste esquivar mi golpe en el último segundo, diría Black. ¿Qué carajos fue eso? No pude predecir su primer golpe, ¿por qué? Ni siquiera pude distinguir su estilo arte marcial, estoy en graves problemas, se diría Kakaroto. No obstante, de un momento a otro Black ya se encontraba frente a Kakaroto con otro puñetazo que conllevaba una fuerza infernal. No puede ser, tampoco puedo predecir este golpe, ¿qué será? ¿Un uppercut? ¿Un gancho? ¿Un golpe directo? ¿Golpe gacela? Imposible, no puedo predecirlo, se diría Kakaroto, quien no tuvo más opción que usar sus antebrazos para protegerse. Black impactaría un demoledor puñetazo directo en todas las costillas de Kakaroto al extremo, que harían un fuerte crujido y escupiría sangre. Sin embargo Black aún no había terminado y con todas sus fuerzas soltaría una patada que directamente impactaría en todo el abdomen de Kakaroto, provocando que vuelva a escupir sangre. No obstante, Black aún no terminaba, rápidamente golpearía a Kakaroto con sus puños usando nada más que pura fuerza bruta. Kakaroto sentiría una desgarradora ráfaga de golpes por todo el cuerpo al punto que de inmediato perdería la transformación y caería entre todos los escombros perdiendo el conocimiento. Black al ver que su presa había caído nada más, se limitaría a soltar una risa despiadada de victoria y dicha risa resonaría por todo el campo de batalla.